Bienvenidos, queridos hermanos, desde la parroquia de San Justin Martin. Hoy alabo y bendigo a Dios por volvernos a encontrar. Hoy el Señor nos pide que entremos por la puerta angosta. Así que nos vamos a preparar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites vivir de nuevo una Santa Eucaristía en este domingo. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes la vida, la salud. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores, ante tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y gritan: y Señor, ábrenos. Pero les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les dirá de nuevo: no sé de dónde son ustedes, aléjense de mí todos los malhechores. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes en cambio sean echados fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur vendrán a sentarse a la mesa del reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los últimos son ahora primeros, mientras que los primeros han pasado a ser últimos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El día de hoy vamos a comenzar con el Salmo 24, 7. Ea puertas, levanten sus dinteles, elévense portones eternos, y que pasa el Rey de la Gloria. A quien es ese Rey de la Gloria, el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor valiente en la batalla. Hoy el Señor nos invita a nosotros a entrar por la puerta angosta, que muchas veces a nosotros nos cuesta querer entrar por la puerta angosta. Preferimos la puerta abierta, la más grande. ¿Se dan cuenta que en un salón siempre hay dos puertas grandes, pero que al lado siempre va a haber una pequeña que es de emergencia? Entonces, todos quieren entrar por esas puertas grandes, pero nadie quiere entrar por la puerta angosta. Así que hoy el Evangelio comienza. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Y hoy sigue el Señor a través de sus discípulos, enseñando en nuestras parroquias,
durante las homilías de nuestros sacerdotes, de nuestros diáconos, dentro de la Iglesia Católica. También hay laicos que se forman, se preparan para anunciar el Evangelio. Y por eso hoy el Señor nos dice a nosotros que Él iba a diferentes ciudades enseñando, mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Y esa pregunta nos ha atormentado a muchos cuando eran católicos y ahora se han pasado a la secta de los testigos de Jehová, donde dicen ellos que solamente 144,000 se van a salvar. Y yo creo que ya son más de 3,000 sectarios pertenecientes a los testigos de Jehová. Por eso el cristiano católico debe de formarse para poder comprender sencillamente que muchos hermanos van en contra de la fe, enseñando erróneamente. Entonces, dice el Señor, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Y el Señor nos dice, Jesús respondió: esfuércense por entrar en la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. El Señor hoy nos pide un esfuerzo, un sacrificio para seguirlo, dejándolo todo para estar con Él. Dice el Señor que nos tenemos que esforzar. Esforzarnos en poder venir a misa los domingos, en participar dentro de la Santa Misa y tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero muchos de nosotros aún no lo hacemos, porque no hemos querido anunciar el Evangelio a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra propia familia. Y ahí está. ¿Por qué el hombre hoy que grita, el ateo, no creo en Dios, Dios no existe? Si se preguntara dónde va a ir cuando se muera. A veces pensamos que estar dentro de la iglesia porque rezamos, vamos a los rosarios, a grupos. Creemos que ya tenemos ganado el cielo. Pero no cambiamos nuestra manera de ser. Pensamos que el Señor es el que necesita de nosotros y no nosotros necesitamos de Él. A veces nuestra soberbia nos aleja del Señor. Y hoy el Señor nos pide un esfuerzo, un sacrificio a diario, a través de la oración, a través de acercarnos a Él. Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar: Señor, ábrenos. Pero les contestará: no sé de dónde son ustedes. A veces queremos vivir la vida según nuestra manera de nosotros de vivirla. Alejado del Señor, vivir porque hoy tenemos salud, tenemos un buen trabajo, tenemos una buena oportunidad de vivir bien. No necesitamos del Señor. Y creemos que simplemente con escuchar hoy misa en línea
o de vez en cuando asomarnos a la parroquia y escuchar la Santa Misa o participar en un rezo a la Virgen María, es suficiente. Y pensamos que con eso ya alcanzamos la vida eterna. Si comprendiéramos esto que hoy el Señor nos dice, que nosotros nos esforcemos, que son pocos, muchos los que se salvarán. Muchos nosotros como padres a veces no nos esforzamos por la formación de nuestros hijos y los dejamos vivir como ellos quieran vivir. Si no, veamos, ¿acaso no hay hogares donde los hijos hoy mandan a los padres? Hoy hasta los padres le tienen miedo a los hijos por no haberlos corregido a tiempo. Hoy la rebeldía de muchos jóvenes que los hace rebelarse ante sus padres. ¿Cuántos hoy no aprueban que hijos se tatúen? Es que no hemos entendido que es un pecado mortal tatuarse. Es atraer a su vida la muerte. No importa la clase de tatú que usted se haga, porque como quiera está imitando directamente o indirectamente lo satánico a la vida. ¿Y cuántos no se han tatuado? ¿Y cuántos de nosotros no nos esforzamos por ir a misa? Simplemente enviamos a los hijos a misa o a la formación de catequesis, que el catecista lo forme. Creemos que el esfuerzo es darles lo mejor, una casa, un carro, la mejor educación. Pero no nos enfocamos en que mañana moriremos y tenemos que pasar por esa puerta angosta. Por eso dice el Señor, se pondrán a golpearla, a gritarla, Señor, ábrenos, pero les contestará, no sé de dónde son ustedes. Por eso aquellos hermanos que han abandonado la fe, la Iglesia Católica, y se han ido a una secta y piensan que porque ven milagros están en la verdad. Viven en un pecado en contra de las enseñanzas del Señor. Por eso la conversión viene desde adentro. Pero una verdadera conversión, donde dejemos la soberbia, donde dejemos la ira, donde nos dejemos abandonar por el Señor. Que nos entreguemos a Él, para que no suceda esto en nuestras vidas mañana. Porque el Señor nos dice claramente, muchos golpearán, Señor, ábrenos, pero les contestará, no sé de dónde son ustedes. Porque enseñaron cosas en contra de la fe cristiana. Porque nos comportamos en contra de lo que el Señor nos ha pedido que vivamos como cristianos. Y entre esa vida que llevamos están las pruebas donde el Señor nos ha colocado. Por eso hoy el Señor nos habla a nosotros a través de Isaías,
en la primera lectura. Isaías 66, 18 dice, ahora vengo a reunir a gente de todos los pueblos y de todos los idiomas, de todos los pueblos, hasta el que esté en el lugar más olvidado. Ahí vendrá el Señor, de todos los idiomas, de manera que todos vamos a recibir ese regalo, a que viene el Señor a reunirnos a todos. Y cuando venga serán testigos de mi gloria. Yo haré un prodigio en medio de ellos y luego mandaré los sobrevivientes hacia todas las naciones, hacia Tarsis, Lud y Put, Meshech, Tubal y Javán. En una palabra, hacia las tierras lejanas de ultramar, que no saben de mi fama ni han visto mi gloria. Porque nosotros no la hemos querido compartir. Pero nosotros hoy, que estamos dentro de la iglesia, como unos verdaderos católicos creyentes y obedientes en el Señor, nos dirá, ellos darán a conocer mi gloria entre las naciones, a lo lejos. Y de todos los pueblos traerán a todos tus hermanos dispersos como una ofrenda a Yahvé. A caballo, en carro, en carreteras, a lomo de mula o de cameo. Me los traerán a mi cerro santo en Jerusalén. Igual que a los hijos de Israel me traen sus regalos para el templo de Yahvé en sus vasos puros. Eso somos nosotros cuando vamos a la Santa Comunión, a la Santa Misa. Vamos como un regalo a ofrecernos al Señor, a querer vivir y a querer entrar por esa puerta angosta. Por eso el Señor nos sigue diciendo, entonces comenzarán a decir, nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Ustedes han oído esto entre muchos hermanos, que ahí andan diciendo, solamente aquí se enseña la verdad. Aunque ellos digan que la Santa Comunión es un símbolo. Aunque ellos digan que han celebrado la cena del Señor con un falso pastor que no tiene poder para hacerlo. Mientras que en la Iglesia Católica está el sacerdote, el elegido, el que el Señor ha dejado en la tierra para poder darnos de comer de su cuerpo y de su sangre. Y se llaman maestros, pero enseñan mentiras. Por eso cada predicador que hoy se dedique al Señor debe de hacerlo con la palabra del Señor, no con sus propias palabras, sino que solamente con la palabra del Señor. Pero les dirás de nuevo, no sé de dónde ustedes, aléjense de mí todos los malhechores. Por eso San Mateo 7:21 nos enseña a nosotros que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que aquel que cumpla la voluntad del Señor. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. No basta con decir, Señor, yo te amo, yo te sigo, yo voy a misa, yo rezo, yo participo en retiros, pero no cambio mi corazón, sigo odiando. Sigo muchas veces escuchando a esos falsos pastores.
Y en lugar de enseñarle la palabra del Señor a los niños en la catequesis, le enseñamos a pintar. Por eso dice el Señor, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Hacer la voluntad del Señor es oración, rezar nuestro Santo Rosario, confesión, Eucaristía, leer la palabra de Dios, obras de caridad. Y entre esas obras de caridad, hoy el Señor nos dice en Sirácides 2:1 en adelante, te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Nos tenemos que preparar para la prueba, para lo que venga. Hoy quizás la prueba sea la enfermedad. O puede ser que tengamos unos hijos que hoy se rebelan ante nosotros y creen saber más que nosotros. Porque tengan amigos que nunca fueron formados en la fe. Conserva recto tu corazón. Tenemos que ser fieles al Señor. Y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Cuando llega el dolor, cuando llega la prueba, hermano, es cuando sentimos más la presencia del Señor. Porque nos damos cuenta que nos está purificando y que a la misma vez nos está amando, nos está abrazando. Y dice el Señor, apégate al Señor. No nos debemos de apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenernos firmes en el Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a un buen puerto al final de los días. ¿No es eso lo que queremos? ¿No es eso lo que queremos nosotros? Entrar por la puerta angosta. Pero si nosotros hoy decidimos entrar de otra manera, nos hemos perdido la vida eterna. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. No te afligas porque hoy te cuesta seguir al Señor. El Señor siempre te estará esperando y siempre pondrá un hermano que te dé ese ánimo, esa alegría del Señor. Porque sépanlo bien, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. No te dejes intimidar por los que te calumnian, por los que te señalan, por los que te critican. Nos dice el Señor que tenemos que ser humillados, pero que tenemos que ser como ovejas llevadas al matadero, obedientes al Señor. Confía en Él y cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Esperemos en el Señor. Por eso todos esos hermanos que enseñan de que el Señor es lo mismo y que todos vamos a ir al cielo, es una mentira de ellos. Porque el Señor es misericordioso, pero es justo, al cual nosotros tenemos que rendir cuentas de nuestra vida, de nuestras obras que nosotros hayamos hecho. Por eso el Señor sigue diciendo, habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes, en cambio, serán echados fuera.
Habrá llanto, habrá llanto y rechinar de dientes cuando veamos a Abraham, nuestro Padre en la fe. Romanos 4:1, Romanos 8:24. Tarea para la casa. Cuando nosotros veamos a Abraham, nuestro padre en la fe, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas que han anunciado la palabra del Señor. A todos esos profetas que fueron humillados, que fueron golpeados, hasta los mataron. ¿Qué van a hacer a esos hermanos que hoy están en una secta y que dicen que Dios es su Salvador y vean a la Virgen María Santísima e Inmaculada sentada a la par de Dios Padre Todopoderoso y de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo? A esas calumnias que nuestra Madre ha escuchado de muchos que se dicen cristianos, pero que no lo son. Y por eso dice el Señor que habrá llanto, querrán arrepentirse, volver a la vida demasiado tarde por haber enseñado mentiras. Y pueda que nosotros como católicos también seamos echados afuera por no haber creído en el Señor. Porque creer que no obrar como el Señor nos lo ha pedido, nosotros podemos vivir como nosotros queramos. Por no haber corregido a los hijos. Por hoy dejar a los hijos vivir como ellos quieren. ¿Cuántos hijos hoy perdidos en la drogadicción, en la prostitución? En el alcoholismo. ¿Cuántas mentiras de muchos hijos? Y pocos son aquellos que han escuchado a los padres y llevan un camino donde el Señor les concede poder vivir en gracia. Y nosotros, por no haberlos formado y educado, podemos ser echados. Por haber aceptado a esos comportamientos o a nuestro propio comportamiento de decir, Señor, yo te amo, pero no amo a la suegra, no amo a la hermana, al hermano. Le he quitado lo que ella tiene. Porque nuestro corazón no está en el amor del Señor, sino está en lo material, en lo terrenal. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y sigue diciendo el Señor, gente de oriente y del poniente, del norte y del sur vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. ¿Cuántos no vendrán a reunirse con el Señor? A estar con el Señor. ¿Recuerdan Isaías? Donde decía, ahora vengo a reunir a la gente de todos los pueblos y a todos los idiomas, y cuando venga serán testigos de mi gloria. ¿Cuántos de nosotros no hemos despreciado el pan celestial? ¿Cuántos de nosotros creemos que con comulgar nos estamos ganando el cielo? Y dice San Pablo allá en 1 Corintios 11:27, 1 Corintios 11:27, perdón, es el 26. Fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto,
el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando no hemos examinado, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer y beber de la copa del Señor. Por eso el Señor nos sigue enseñando a nosotros. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los gente de oriente y del poniente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. Por eso es que es alegre cuando venimos a misa, recibimos al Señor. Pero para eso tenemos que tener fe. Para eso tenemos que ser unos hijos obedientes al Señor. Por eso la segunda lectura hoy de Hebreos 12, 1 en adelante dice: innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr al final la prueba que nos espera. Fijo los ojos en Jesús que organiza esta carrera. De la fe y la premia al final. Es de fe que nosotros tenemos que creer. Por eso el Señor nos dice a nosotros: tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Toda la sabiduría del Señor está en su palabra. Toda esa sabiduría viene del Señor. No viene de la sabiduría humana que cuestiona la fe, que cuestiona al Creador de nosotros. Por eso nosotros, como padres, debemos de corregir a nuestros hijos, para que ellos también pasen por la puerta angosta y no los dejemos vivir como ellos quieran, porque están en un país tercermundista, porque aquí hay una libertad, porque se ha convertido en libertinaje. No. A ustedes, hijos, se los digo: hijo, no te pongas triste, porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda. Hijos, no te enojes con tus padres cuando te corrijan. Es por tu bien, porque no los quieren ver mañana tirados en el abandono, sin rumbo, sin un futuro, porque el mundo los ha acogido en el alcoholismo, en la drogadicción y tantos pecados que hay. Y a nosotros también, como hijos de Dios, debemos dejarnos corregir por el Señor. Y hoy el Señor nos invita que podamos entrar por la puerta angosta, que prefiramos la puerta angosta, no la puerta ancha, donde todo es libertinaje, donde todo es fuera de control en la vida de cada ser humano.
Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. El Señor nos ama a todos y nosotros amamos a nuestros hijos. Por eso, como verdaderos padres, tenemos que corregirlos aunque nos duela. Pero tenemos que hacerlo, porque queremos a hijos útiles para la sociedad, no hijos inútiles para esta sociedad que hoy está perdida por las malas decisiones de cada ser humano. Ustedes sufren, pero es para su bien. Y Dios trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Hoy sufrimos, hoy tenemos diferentes pruebas, hermanos. Pero en el dolor nos ama más el Señor. Y en el dolor seguimos siendo los hijos más preferidos de Él. Por eso el Señor hoy nos invita y nos dice a nosotros, qué sorpresa, unos que estaban entre los últimos son ahora primeros, que los primeros han pasado a ser últimos. Tengamos cuidado nosotros. No vaya a ser que mañana seamos los últimos, porque hoy estamos dentro de la iglesia, pertenecemos a un grupo, somos unos ministros extraordinarios, somos lectores, participamos en el coro, vamos a diferentes reuniones de grupo, pero no vivimos el Evangelio. Porque no queremos entrar por la puerta angosta. Pero vean lo que dice el Señor en Apocalipsis 3:21. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Si nosotros nos alejamos del pecado, vivimos en comunidad, en amor con el prójimo, con los hijos, con la esposa, entonces venceremos a este mundo, porque hemos creído en el Señor, porque nos hemos apartado del adulterio, del robo, de la mentira, de la envidia y de muchos más. Pero tenemos que vencer la tentación, el pecado. Porque el Señor nos llama a ser santos. Santos en el Señor. Porque si recuerdan a los profetas que anunciaron el Evangelio, la venida del Señor, gozan hoy de la presencia del Señor, pero tuvieron que apartarse de muchas cosas que el mundo en su momento tenía, en el pecado, en la avaricia y muchas cosas más. Pero vea lo que nos dice hoy Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y el testimonio que les correspondía dar. Anunciemos la palabra del Señor. Hoy los invito a anunciar la palabra del Señor. Y que demos de testimonio de que nosotros estamos viviendo el Evangelio, que nos estamos esforzando, dice el Señor, esfuércense. Dice el Señor, por entrar por la puerta angosta,
porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Porque tenemos que dar ese testimonio las 24 horas, como el Señor nos lo pide a nosotros. Con fe, con amor, con alegría. Por eso hoy el Señor quiere decirnos a nosotros de corazón que nos esforcemos. Jesús respondió, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograron. No seamos como los fariseos que decían que tenían que pagar el diezmo, que tenían que cumplir con la ley, que muchas leyes que ellos decían, pero que ellos no eran capaces de cumplirlas. Hoy nosotros nos pide el Señor que nos esforcemos para alcanzar la vida eterna. Querido hermano, que el Señor te bendiga. Te pido de corazón que ores por mí, porque cada día el Señor me llame a servirle y que cada día la Virgencita nos acompañe a todos juntos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de haber podido compartir con mis hermanos. Bendícelos grandemente, Señor, por su tiempo al querer escuchar tu palabra. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros los pecadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.